Buenas noches, buenas tardes o buenos días, según donde usted se encuentre. Vamos a tratar de hacer una especie de comparación, a ver si encontramos algunas similitudes entre lo que ha sido una enfermedad que tiene o lleva 40 años, como es la del SIDA, HIV-SIDA, con esto que está ocurriendo ahora, año 2020, con el SARS-CoV-2 o COVID-19, o coronavirus, como en general se lo conoce más quizás. Esta es una historia, como les digo, la del HIV-SIDA, que empezó a principios de los años 80, por eso hablamos de que hay 40 años de historia sobre esto, y donde un virus fue protagonista de todo un cambio también en el mundo. Ese virus fue el HIV, que produce, HIV, un virus que produce una enfermedad que es el SIDA. Actualmente tenemos también un virus, un retrovirus también, que es el SARS-CoV-2, que provoca una enfermedad que le llamamos COVID-19. Aclaro que voy a pasar pequeños trozos de un documental que se llama House of Numbers, lo van a ver ahí al principio. Ese documental es negacionista del virus del SIDA. Yo aclaro de que, según mi posición, yo no niego al virus del SIDA, para mí existe. De todas maneras, el documental tiene mucha investigación y voy a apelar a algunas de las cosas que se dicen ahí, no para ir en contra del HIV, sino de la especie de comparación que quiero hacer con el SARS-CoV-2 que provoca el COVID-19. Hago hincapié o destaco que los declarantes están identificados bien o precisamente, ahí al pie, es decir, que no son referencias ni cosas que uno dicen que dicen, lo dicen ellos en primera persona, y como verán son personas que tienen autoridad suficiente para hablar del tema. Recomiendo este video y destaco una vez más, vamos a ver si podemos encontrar algunas similitudes con la pandemia que está ocurriendo actualmente. En este primer vista que vamos a hacer, van a ver que el periodista, señor Leung, consulta con quienes fueron los descubridores del virus del SIDA, es decir, con el profesor Luc Montagnier de Francia y con el doctor Robert Gallo de Estados Unidos. Aclaro que nada es tan inocente como parece, porque el profesor Robert Gallo de Estados Unidos pide una muestra a Luc Montagnier a Francia y rápidamente, porque Luc Montagnier ya venía investigando y ya tenía prácticamente determinado de que era un virus, y este hombre se le adelanta completamente y Estados Unidos directamente, y acá claro, Estados Unidos hace la declaración de que ha encontrado el virus del SIDA, sin digamos, de alguna manera ganándole la primicia a un francés que era Luc Montagnier. Por esto, señores, hubo un juicio, quizás hable más de esto después, hubo un juicio entre dos países, que fue Estados Unidos, donde era Robert Gallo, y Luc Montagnier, de Francia, y hubo un juicio entre los dos países durante años, y que el resultado de dicho juicio fue, le dieron el premio Consuelo al francés Luc Montagnier, le dieron el premio Nobel de Medicina por este descubrimiento del virus, pero quien tuvo las patentes para atender a esta enfermedad en todo el mundo, lo cual créanme que son dividendos enormes, fue para Estados Unidos. Como verán, en un principio habla este investigador, el periodista, habla con Luc Montagnier, con Robert Gallo. También aparece ahí el consejero en ese momento del presidente Bush de la Casa Blanca, que es Anthony Fauci. Anthony Fauci, a día de hoy, señores, sigue estando como consejero en este tema de la pandemia del coronavirus. O sea que podrán observar que es un funcionario que por lo menos tiene
40 años. No sé si estaba de antes ahí. Y fíjense también cómo aparece claro que detrás del el presidente de los Estados Unidos, que solamente está 4 años en el poder, hay funcionarios que como este están más de 40 años. Ustedes lo remarco para que se vaya viendo ciertas áreas de poder que por ahí, si no se conoce un poco de la historia de estas cosas, pasarían desapercibidos. Destaco de nuevo Anthony Fauci, que sale joven ahí, voy a ver también si les agrego alguna imagen comparativa, y donde se pregunta el periodista la diferencia entre VIH y SIDA, que hay ahí un experto que justamente hace la distinción, porque el SIDA es un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y el VIH sería quien provoca ese síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Solamente quiero decir una sola cosa. Hay un montón de causas por las cuales una persona puede experimentar un síndrome de inmunodeficiencia y no tener el HIV. Voy a poner un ejemplo. La mujer embarazada está inmunodeprimida justamente para no provocar un rechazo a su bebé, y no es por un virus del SIDA. Y hay muchísimas otras causas. Sin embargo, se manejó esta enfermedad diciendo, como dice este experto ahí, que el SIDA es provocado solamente por el HIV, por un virus que es el HIV. Primera aclaración. Bueno, vamos a ver. Leading HIV/AIDS authorities, among whom were the discoverers of HIV, the key White House advisor on AIDS issues, and the executive director of UNAIDS Global Response to the epidemic. Meeting with these distinguished experts, I candidly asked, what is the difference between HIV and AIDS? HIV is a virus. AIDS is a syndrome caused by infection with the virus. So you don't get infected with AIDS, you get infected with HIV, and that causes AIDS. Bien, ahora vamos a ver otro corte, el segundo corte, donde presentan a lo que se llamó el grupo de Perth. El grupo de Perth es un grupo de médicos del hospital de la ciudad de Perth, en Australia, que no estaban convencidos de una serie de cosas respecto del HIV-Sida, entre ellas de que no se había llegado a probar absolutamente la existencia del virus. No es que lo negaran directamente, ellos hablan de falta de pruebas suficientes de que existe un virus. Ellos hablaban también de que si, aparte de no existir o no estar la prueba concreta de su existencia, no se habían seguido los postulados de Koch. Los postulados de Koch son aquellos que determinan que un agente patógeno es el que provoca cierta enfermedad y no otro. Son 4, los recuerdo simplemente, lo pueden buscar en cualquier lugar, pero son postulados de Koch que tiene que haber una causa de efecto entre el agente patógeno con la enfermedad. El primer postulado se refiere que el agente patógeno debe estar en la persona, en este caso enferma, y no en una persona no enferma. Es raro porque en el SIDA hay casos de asintomáticos, y acá aparece ya una cierta similitud con el tema del coronavirus, ¿no? Donde hablamos de pacientes asintomáticos que tienen el virus supuestamente porque se le hace el test, pero no están enfermos. Entonces no cumplen el primer postulado de Koch, que se supone que es lo que determina fehacientemente una enfermedad. El segundo postulado dice que el agente patógeno tiene que ser cultivado en ese organismo enfermo y aislarlo de ahí para cultivarlo. Y cultivarlo en una forma absolutamente aislada. El tercer postulado dice que el agente patógeno aislado y cultivado, ¿sí?, fuera ya del individuo enfermo, al ser inoculado en una persona sana, debe producir la enfermedad inexorablemente. Tercer postulado de Koch. Y el cuarto es que esa persona que fue inoculada con ese agente que previamente se aisló y que ha enfermado,
se tiene que poder extraer de nuevo de esa persona nuevamente el agente patógeno. Si vamos al coronavirus, no lo he analizado a fondo, pero creo que no cumple ninguno de los 4 postulados de Koch para ser aceptado y debidamente fundamentado que es una enfermedad. Pero bueno, así estamos, es simplemente una curiosidad, pero ha ocurrido con el SIDA y está ocurriendo año 2020 con el tema del coronavirus. Siempre aparece esa premura, ese apresuramiento, donde no hay tiempo, y sí, es como que puede ser que sea, digamos, la historia que se da siempre así, que nos toma no preparados, pero también puede ser que haya un poquito de dejadez en no ir a tratar de verificar estos 4 postulados, que no es tanto, y en 150 días que llevamos, bien, se podría haber intentado ver si cumple los postulados de Koch. Pero bueno, vamos a la segunda entrega, el segundo corte. The biggest problem with the HIV theory of AIDS is HIV. There is a group of AIDS denialists that say that HIV does not exist and has never been isolated, which is as bizarre as it gets. We do not say that HIV doesn't exist. What we say is that the presently available data does not prove the existence of HIV. Ahora vamos a ir a otro corte donde se presenta, digamos, en esta historia del VIH-Sida, el protagonismo tremendo que tuvo el CDC, o sea, el Centro Nacional para Control de Enfermedades. Quiero decir sobre el CDC que realmente, de alguna manera, fue el que dictaminó y creó una nueva enfermedad que es el SIDA. The evidence shows that this disease is not merely confined to the gay community. I motion to call the disease acquired immune deficiency syndrome. ¿No? Que es un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, cuando un síndrome nunca ha sido una enfermedad. Sin embargo, acá, bueno, se decidió consignar que un síndrome, en este caso de inmunodeficiencia, era una enfermedad, que es el SIDA, y fue así. Otra cosa que quiero destacar es que el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, en Estados Unidos, es un centro que se arroga para sí la potestad de controlar todo el tema salud y fundamentalmente epidemiológico en el mundo. Es decir, de alguna manera tiene poderes completamente supranacionales, mundiales diríamos, e incluso, y para no extenderme, por ejemplo, tendría potestades para dictaminar que se aísle a un país, de alguna manera se lo bloquee a un país entero si consideran que hubiera algún riesgo para Estados Unidos. Será porque, bueno, es ahí. Simplemente lo dejo como curiosidad. Este CDC, Centro de Control de Enfermedades, empieza a ver que en 1981 hay ciertas enfermedades raras en homosexuales, en gays, y observan 2 tipos de enfermedades que llaman la atención. No fueron muchos casos, de todas maneras, aparecen unos casos de una neumonía en homosexuales, como decía, que es provocado por Pneumocystis carini, y otro tipo de enfermedad que también era bastante llamativa, sobre todo a la vista, un cáncer de piel o sarcoma de Kaposi, ¿no? Que, bueno, ahí van a ver la imagen, realmente impresiona, que también se llamó peste rosa por el color de ciertas marcas que dejan en el cuerpo y por el hecho de que eran homosexuales. Tenía toda una connotación sexual muy llamativa. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice este documental de esto. The National Center for Disease Control is reporting more cases of 2 rare and deadly diseases found in homosexual men. There is no apparent explanation for the outbreak. Seeing a cluster of gay men who were suddenly critically ill.
of pneumocystis pneumonia, which was the indicator disease of something new, and reported our findings to the CDC. A rare cancer called Kaposi sarcoma were diagnosed in young gay men. En este nuevo corte que vamos a ver aparece un premio Nobel que fue Kary Mullis, premio Nobel de Química en el año 1993, por descubrir y esto también lo relaciona con el coronavirus, por descubrir la técnica de PCR que se está usando actualmente para determinar si se tiene o no el COVID-19, o por lo menos si se tiene el SARS-CoV-2, porque aparentemente hay muchísimos asintomáticos. Entonces, Kary Mullis, como les digo, premio Nobel, fue un acérrimo crítico de todo el tema del SIDA. Él, digamos, cuando publica su investigación de la PCR, como está relacionado con los test, busca referencias para demostrar la existencia del SIDA, jamás las puede encontrar, y eso a él ya lo vuelve sumamente crítico contra el SIDA. No obstante, le dan el premio Nobel, pero él hace aclaración en su investigación de que no pudo, ese postulado de Koch del aislamiento y la existencia concreta del HIV, no lo puede encontrar. Y bueno, ahí lo van a ver a Kary Mullis críticamente hablando en contra de los CDC, el Centro de Control de Enfermedades, porque él dice que estaban necesitando una enfermedad, un problema en salud, porque el presupuesto de los CDS en esos años, en 1980, en 1981, en adelante, había serios problemas de recortes en el presupuesto del Centro de Control de Enfermedades. Quiero decir también que no solamente esto lo afirma Kary Mullis, sino que también lo dice el propio director de los CDC, y también lo dice uno de los descubridores del virus del HIV, del SIDA, Robert Gallo. Así que vamos a verlo. CDC was looking for something like that when it came along. They were looking for it already. They were hoping there was going to be a new plague because polio was over. The CDC's budget was getting decreased. This is back in like the early 80s. There was double-digit inflation, a very high unemployment, a rapid military buildup, and a threat to decrease all domestic programs. And this led to reductions in force in the public health service, particularly the CDC. The Center of Disease Control, CDC, in Atlanta was under threat for reduction and even theoretically for closure. There were memos around the CDC that says we need to find a new plague. For them to justify their expenses and their existence and make their careers, they have to find infectious diseases. We need to find something that will scare the American people so they won't give us more money. Y así, en este corte que viene, vamos a ver cómo, una vez declarada por los CDC, el Centro de Control de Enfermedades, la enfermedad, el SIDA, y la epidemia, digamos, hubo de repente grandes asignaciones de dinero para los CDC y para toda la investigación del HIV. Suddenly there was a lot of money available for anybody who wanted to study HIV. And nobody ever looked back and said, why do we want to study HIV? Bob Gallo said on television, causes AIDS. Fíjense cómo Kary Mullis, de nuevo declarando estas irregularidades, dice esa cuestión, como que Robert Gallo lo anuncia en televisión, hay SIDA, o sea, existe esta enfermedad, y se acepta absolutamente y se hace una noticia mundial y se actúa en consecuencia. Y quiero destacar que jamás existió una publicación científica, que normalmente suele ser en Nature o en la revista Science, de las más prestigiosas del mundo, donde en esta publicación se diera la investigación
que demuestra la existencia del HIV y de esta enfermedad del SIDA. Simplemente fue una declaración de los CDC, lo dijo un médico estadounidense en la televisión, y el mismo día que estaban anunciando eso, estaban anotando las patentes para cobrar los beneficios enormes que a partir de ahí se dieran a nivel mundial por este tema del virus del SIDA. Cualquier similitud con la actualidad la tendrá que ir viendo cada uno de ustedes que están mirando esto. Vamos a avanzar sobre otro corte, y aquí es donde ya se empieza a ver claramente de que estas personas denuncian de que empieza esta especie de manipulación donde se empieza a variar la definición de qué es lo que era SIDA de acuerdo a las conveniencias o no de los requisitos para tenerlo. O sea que vean lo que dicen estos críticos. AIDS refers to a syndrome, and its definition changes periodically. AIDS is not a disease, right? AIDS is a whole lot of different things. Depends on what country you're in. Bien, ahora vamos a continuar con otro corte. En este corte aparece este señor que les decía que hace 40 años está como asesor ahí en la Casa Blanca, el tema salud, Anthony Fauci, que nos habla de esta pandemia del coronavirus y en cierta sincronicidad con la Organización Mundial de la Salud. Los CDC, aclaro que en esta pandemia directamente fueron suprimidos por Donald Trump, que de alguna manera no permitió que tuvieran, por lo menos prácticamente nada de protagonismo que tuvieron aquella vez hace 40 años con el tema del SIDA. Directamente quedaron, por así decir, desmantelados por Donald Trump. Bien, pero Tony Fauci sigue hasta el día de hoy, es llamativo. Cada uno tendrá que sacar sus conclusiones. En una de esas es porque es muy eficiente, y en una de esas es porque tiene mucho poder y no está como un presidente solamente 4 años. Es algo que cada uno debe decidir. Anthony Fauci nos habla acá hablando de esa manipulación que se empieza a hacer de la enfermedad, de un límite que él mismo dice que es un límite arbitrario, ¿no? Que se decide que cuando una persona tenía pocos glóbulos blancos, pocos linfocitos o glóbulos blancos, en concreto un tipo de glóbulos blancos que son los CD4, directamente se determinaba de que esa persona tiene SIDA. Así estuviera completamente sano, tiene SIDA. Y otra también arbitrariedad es que, lo sigue diciendo ahí Tony Fauci, que si vos tenés ciertas infecciones o tenés ciertas enfermedades, incluso otras enfermedades, directamente se incluían y se pasaban y era una persona con SIDA. Se le diagnosticaba SIDA, y como verán, se hace toda una manipulación a los fines estadísticos, y en base luego a las estadísticas se toman las decisiones políticas que a ustedes les serán bastante familiares a día de hoy. Vamos a ver. When your CD4 count falls below a certain arbitrary level, by definition, you have AIDS. You know, when someone's count goes down and then it goes back up again, it's, you know, politically they may still have AIDS. Medically, I don't think they do. If you develop any of a number of opportunistic infections or diseases, that puts you in the category. Entonces, ahora vamos a otra, que es como Celia Farber, una periodista, termina concluyendo cómo se cambia la definición, se cambian los requisitos, todo para apuntalar lo que decía recién, las estadísticas. The changes in the definition have been political. Every time they change the definition, the numbers go up. The definition has changed many times. The biggest change was probably in 1993, which they then, added the CD4 count and HIV, and, so you could not even be ill, but if you had a CD4 count consistently below 200, you now had it. A closer look at the Centers for Disease Control's documents reveals that AIDS numbers actually declined in 1993.
but a retroactive definition change increased the estimates by more than 100%. The more diseases they could lump into this AIDS syndrome, S stands for syndrome, the better the chances are they get patients under that umbrella, the more patients they could catch. As time goes along, you know, definitions get used for a variety of issues, and some of those are not based solely on scientific decisions, but politics and capitalism and reimbursement come. Bien, y como verán, cómo esta cuestión que debiera ser solo de salud termina siendo, como le llaman ellos, decisiones políticas, aunque yo diría, los estadounidenses le llaman político quizás en sentido político, pero detrás de eso siempre está lo económico, ¿no? Cómo todo se va acomodando de acuerdo a las necesidades de don dinero. Voy a agregar a continuación este corte, que es el que se hacía en todos los países pobres. Está en un corte, digamos, hecho en África, pero así en el resto del mundo, sobre todo el mundo que no es el primer mundo, donde lo que, aparte de meter el miedo, no sé si les suena, ¿no?, con la actualidad, se decía que el SIDA tenían que usar preservativo con la connotación sexual, pero yo los llevo, a día de hoy está mucho más claro, como siempre, esta gente ha tenido en miras claramente, aparte de hacer dinero, el tema del control poblacional, es decir, el SIDA también se usó para usa preservativos, cuidado con las relaciones sexuales o ten menos relaciones sexuales, en una palabra, buscar reducir la población mundial. Obviamente en el SIDA no estuvo ausente este criterio, que a día de hoy creo que se ve clarísimamente. All we talk about is AIDS. It's a sex virus. You have to use condoms or you die. It's a sick and sad message. En este próximo corte lo que vemos clarito también, y sobre todo a día de hoy, cuando se habla de si murió por COVID o murió con COVID, y fíjense cómo también no hay nada nuevo, como en aquellos tiempos del SIDA, ¿no? En el caso de duda lo que había que poner es que tenía SIDA y listo. O sea que, insisto de nuevo, todas estas son, por así decir, técnicas de manipulación, o como ustedes quieran llamar, pero que no son nuevas. Se han aplicado, en este caso lo estamos viendo en el tema del SIDA de hace 40 años atrás. O sea que no hay nada nuevo bajo el sol, dijeran los romanos. Lo vemos. Era before AIDS, we had to admit we don't know the diagnosis and we could hypothesize. But nowadays, what doctors do is, well, if we don't know what it is, it must be AIDS. Ya para ir terminando, vemos en esta otro corte cómo el investigador busca en la página web de la Organización Mundial de la Salud respecto al tema del SIDA, y cómo una vez más aparece la Organización Mundial de la Salud con una serie de imprecisiones. En este caso está hablando, creo que es de 12 distintas formas de catalogar el SIDA, ¿no? Y cómo a día de hoy también sigue con esas idas y venidas donde parecen no definirse o no concretar como debiera ser, que es su función. Lo vemos. I visited the World Health Organization's website searching for answers and discovered there are currently more than 12 different definitions of AIDS worldwide. Bien, hemos hecho este pequeño reconto, espero no haberlos cansado, con distintos ejemplos de cómo se manipuló una enfermedad en el pasado, como ha sido el SIDA. Y queda pendiente, y para no hacerlo tan largo, pero sí, por ejemplo, el tema de los test. No voy a seguir sobre eso ahora, quizás lo haga en otro momento, en otra entrega, así que quedaría
pendiente el tema de los test y alguna otra cosa más que pueda servir para comparar y entender la realidad que vivimos a día de hoy. Espero que les sea una ayuda para mirar un poquito en forma más amplia esto que nos ocurre a día de hoy. Gracias por la atención.